Buenos días, nosotros somos alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del Campus Parral y somos pertenecientes a la licenciatura de Pedagogía, Grupo Tercero 2. En este día les vamos a hablar sobre el presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien durante su sexenio hubo hechos muy importantes, los cuales debatiremos y argumentaremos sobre ellos desde nuestro punto de vista y desde nuestro criterio. Buenos días, mi nombre es Tania Vianey Vázquez Betance y somos alumnos de la Escuela Universidad Pedagógica Nacional del Campus Parral y somos pertenecientes a la licenciatura de Pedagogía del Grupo Tercero 2. En esta mañana me acompañan mis compañeros Jesús Ceniceros, Zaira Torres, Orlando Martínez. Nosotros abordaremos un tema que es el expresidente Gustavo Díaz Ordaz y todo lo que ha acontecido durante sus 6 años de presidencia, y hablaremos sobre los movimientos importantes y hechos relevantes durante su sexenio. Me gustaría empezar con un poco sobre su origen. Él nació en San Andrés, actualmente Puebla. Es hijo de Sabrina y Ramón Díaz y tiene 4 hermanos, los cuales son Ramón, María, Ernesto y Guadalupe. Él fue como que siempre fue perteneciente a una familia muy pobre, o sea, no muy pobre, pero sí tenían los recursos muy escasos. Incluso creo que hasta su casa se la llevó que un huracán o algo así, un tornado pasó. Y cuando él entró a la escuela era un joven muy reservado. Era muy serio y sí tuvo algunas complicaciones, como lo dice mi compañera, porque tuvo incluso que cambiarse del lugar en donde vivía a irse a la casa, creo, de unos familiares. Sí, de unos tíos, creo. De unos tíos y pues sufría mucho porque aunque no tenía mucho dinero, pues su problema económico empeoró y pues vivía de arrimado ahí con sus tíos. Me parece que sus tíos fueron un factor por el que él empezó a estudiar. Me parece que ellos le ayudaban a sostener el estudio, y siempre se caracterizó por ser muy centrado, incluso no era tan social ni así. Igual pues también cabe mencionar que también yo creo que uno de los factores por los que él no era tan abierto con las personas era porque tenía ciertos traumas con su físico desde muy pequeño, ya que siempre se le hizo diferencia por su físico. E incluso decían que incluso decían que él ayudaba a poner orden en los salones a los profesores. Creo que también le ayudaba a un maestro que era ciego, me parece, o sordo, no, ciego, ¿verdad? era ciego porque era ciego. él apuntaba a todos los que se paraban, o sea, era su segundo mano, digamos. Ajá. Y a partir de ahí como que los demás alumnos también como que hicieron distinción, como, no sé, como que lo excluyeron más, aparte que le tenían apodos pues refiriéndose hacia su físico, y creo que también una de esas causas fue que hubo una pelea, me parece que hubo una pelea. Y cabe mencionar que uno de los factores que influyó a que Gustavo Díaz Ordaz tuviera mala autoestima fue su mamá, que ella era la que se refería con... O sea, la mamá desde que estaba chiquito le insultaba, decía que estaba feo, Sí. trompudo. Su apodo era Diente Frío, dado a su dentadura que estaba en mala forma, por así decirlo. Era parte de por lo que le hacían bullying en la escuela, y su mamá marcó una etapa de muchas críticas hacia él, que formó en él mucha inseguridad, sumándole a lo de la escuela. Así es. Sí, creo que pues una parte muy importante para que uno pueda seguir como persona es la familia y el apoyo de la familia, porque si no se potencializa la autoestima, pues también uno puede crecer con ciertos traumas inseguridades que nos pueden llevar pues a hacer cosas que no deberíamos. Por ejemplo, el de ser antisocial, creo que fue un factor importante, esas de las traumas de su físico, lo cual pues sí se debió de corromper con esa ideología que tenía la mamá sobre él. Y yo creo que si ella hubiera tenido buena opinión, o al menos hubiera intentado hacer comentarios positivos, tal vez su perfil psicológico sería muy diferente.
Dentro de lo bueno que podríamos encontrar en este problema del físico es que se refugió mucho en sus conocimientos. Era su forma de escudarse de los demás, y así no podía por el físico, él acudió a los conocimientos y a su labia para poder enfrentar el mundo. Y todo esto se hubiera evitado si la mamá le hubiera hecho cosas bonitas. Así es. Sí, pues es que él era una persona, se sentía insuficiente y como dice mi compañero Orlando, se refugió en pues lo que es en el estudio y de cierta manera lo hizo llegar hasta donde él llegó. También una de las cosas que influenciaron mucho fue, como mencioné anteriormente, fue que era una persona muy centrada y tenía sus aspiraciones en la vida. Aunque muchas veces, aunque no tengamos aspiraciones, pues las cosas pasan repentinamente. Aunque esto se convirtió en una ambición obsesiva por el poder, ya que el poder le iba a dar lo que en su niñez no tuvo, tanto monetariamente como poder y respeto. Bueno, y su mandato fue el 1 de diciembre de 1964 y terminó el 31 de noviembre de 1970. Durante su sexenio yo creo que pasaron muchos acontecimientos que dejaron marcado épocas pues que dejaron marcado la historia porque hubo muchas muertes, como por ejemplo la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 fue un suceso, yo creo que el que más marcó su presidencia, porque muchos estudiantes y profesores se vieron afectados por la falta de su conciencia y de poder abrir diálogo hacia lo que ellos pedían. De hecho, esto se hubiera evitado si él hubiera escuchado a los estudiantes, de los profes, las manifestaciones que tenían. Y eso, bueno, y tuvo que haber dos puntos. Fue el presidente Gustavo Díaz y su secretario de gobernación, que era Luis Echeverría, fueron los que, bueno, Echeverría fue la que dio la luz para dar la matanza. Y pues que todo comenzó como una exageración, o sea, no había necesidad de llegar a tanto y sin embargo pues lo dieron por hecho de que tenía que ser mucho. Sí, de un problema chico se fue expandiendo, incluso durante eso creo me parece que comenzó por una riña. Una pequeña riña entre escuelas del Politécnico y la UNAM. Sí, pero eso llevó a que unos policías intervinieron. Se mandaron a hablar a llamaron a la policía para que los apaciguara. Pero, o sea, en lugar de llamar a pues poquita gente, o sea, poquitas policías o una patrulla o algo así, llamaron a muchísimos policías y pues todo se hizo. Me parece, no sé si ahí fue cuando empezaron a matar a los alumnos, que por eso pedían la justicia, ¿no? O los encarcelaron. O sea, ellos, bien, es que ellos pedían justicia por los que los mataron y los que metieron a la cárcel y, o sea, ellos... Lo que pasó fue que como fueron muchos policías, se hizo un problema muy grande, entonces pues tuvieron riña también entre los policías y los estudiantes. A muchos estudiantes fueron encarcelados injustamente, o sea, no había una necesidad de encarcelar ni hacer tan grande el problema, como lo digo. Y hubo muchos muertos, hubo muchos encarcelados injustamente y por eso fue que comenzó ese movimiento. Yo creo que a partir de aquí fue cuando se empiezan a desatar las huelgas de todos los alumnos pidiendo pues los derechos, o sea, que se respetaran los derechos de los demás compañeros y exigían también la libertad. Es que de hecho todos los movimientos que empezó fue por no haber puesto atención, por falta de paga, por políticos, o sea, casi por todo, donde no lo escuchaba él a su gente, o sea, porque es México. Más bien escuchaba lo que le convenía. Sí. No era tan abierto en recibir críticas constructivas o incluso que se tenían que cambiar, porque, no sé, nunca fue una persona muy abierta. Sí, estas huelgas, en vez de tomarlas como solo que pedían peticiones, las tomaba como una oposición a su poder y autoridad. Las tomaba de mala forma, por eso su reacción era tan violenta y autoritaria, ya que para él nadie podía cuestionar su palabra, y esto viene desde lo que comentamos, su niñez, que creció con ambición de poder y autoridad, y ahora que tenía el poder iba a usarlo en contra de quien lo quisiera atacar, según él, atacar.
Yo creo que aquí también influye mucho el tema de, pues, de sus traumas de niñez, debido a que como él nunca fue una persona que socializara o que fuera muy abierta con las demás personas, esto también lo llevó a cerrar sus oídos ante, pues, el pueblo de México. Hay una escena bastante particular durante las manifestaciones, ya que comentamos su problema físico. Anteriormente, en una revista, habían colocado mal una imagen con un changuito y abajo le pusieron Gustavo Díaz Ordaz. Y durante esas manifestaciones usaron eso que le afectaba a él en contra de él, ya que cargaban estatuas, por así llamarlo, en changuito haciendo referencia hacia él, cosa que le afectaría obviamente. E incluso, como comenta mi compañero, en esas imágenes se ve la estatua de un changuito y le prenden hasta fuego. Pues haciendo como tipo referencias violentas hacia su persona y hacia su criterio, su físico. criterio, ajá, su físico. Pero creo que igual estas huelgas no terminaron en cosas muy beneficiosas, que digamos. Porque me parece que en la última huelga que hubo, porque fueron varias huelgas las que estuvieron haciendo los alumnos y varias instituciones, terminó en una matanza. Porque no recuerdo qué fue la respuesta que él les dio, pero empezaron a llegar muchos camiones con muchas personas armadas, muchos soldados y cosas así, y en aviones se empezaron a dar señales con bengalas de color verde. Era una verde y una roja. Y una roja. Entonces, no me acuerdo cuál fue la respuesta que les había dado Díaz Ordaz, o si todavía no les había dado respuesta, cuando se empezaron a matar a todos los estudiantes, a todas las personas que estaban y participaban en esa huelga. Y después él comenta que no fue su culpa, o sea, que los alumnos como tal se les habían visto con armas pues de fuego cuando no era cierto, y que según por eso empezó como defensa a empezar a disparar. Yo ahí tengo una pequeña corrección. Los estudiantes no tenían armas. No, Lo que no. pasó, que había un batallón que se llamaba el Batallón Olimpia, Ajá. que fueron al edificio de Chihuahua. Eran unos hombres de guante blanco, todos raspados, y eso le dispararon al coronel del ejército, y fue cuando se hizo la matanza. Sí, es que bueno, eso era lo que él decía, de que los alumnos tenían armas de fuego, cosa que no era cierto. O sea, él decía, yo como tal abrí fuego porque a los alumnos se les vieron con armas, ajá, pero la situación real pues no era así. Ellos iban de manera tranquila a exigir pues su autonomía, a exigir libertad, iban de manera pacífica, y pues este hecho fue el que más marcó el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, debido pues a todo el saldo de muertes que hubo de tantos adolescentes, jóvenes, todos estudiantes, maestros, incluso hasta madres de familia. Y fue de una de las que más impacto tuvo en la sociedad, y creo que no se llegó igual a nada, porque lo que dijo el presidente pues se quedó, a pesar de que se sabe que no era cierto, se quedó como última palabra, la defensa errónea del presidente. Para retroalimentar lo de las bengalas era la señal de ataque. Eran bengalas de diferente color, cada una iba a tener un significado. Es bastante controversial, ya que unos dicen que sí lanzaron la bengala que era de ataque, otros que lanzaron otro color de bengala y que la confundieron con la que era de atacar, y otros que ni siquiera la lanzaron. Pero en fin, pues se dio la señal y atacaron. Yo creo que también unos de los sucesos importantes fueron las huelgas de los doctores. Sí. Creo estos habían hecho alguna asociación. Es AMM, Asociación Médica Mexicana. Esto surgió porque ellos querían, los médicos que se iban a jubilar antes de que entrara Díaz a su mandato, ellos querían que se les diera su aguinaldo, y cuando entró Gustavo Díaz, él les prometió que les iba a dar su aguinaldo, pero el siguiente año, en 1965, volvió a pasar lo mismo. Es que me parece que el dinero que iba asignado a los doctores se fue asignado hacia otras cosas, que como decía que herramientas de trabajo, incluso de edificios, fue ahí donde se distribuyó el dinero que les correspondía a los doctores, y estos como una manera de pedir justicia, pues fueron todas las huelgas que hicieron. Incluso hicieron como un tipo paro, porque los doctores no fueron a trabajar hasta el 31 de enero, se presentaron. Incluso hicieron una última huelga, y en esa huelga acudieron médicos, estudiantes,
Pero también tenían una serie de peticiones que era como el aumento salarial y el replanteamiento de su horario laboral. Y tuvieron la oportunidad de hablar una vez con el presidente, donde obviamente él se negó a escucharlos y dijo que si aceptaba esas peticiones iba a tener que después aceptar la de los demás grupos. Me parece que incluso también se vieron afectados porque cuando terminó todo ese tema de las huelgas, muchos fueron despedidos, creo, ¿verdad? Sí. Sí, fueron despedidos. Y fiel a su costumbre, durante la huelga militarizó los hospitales, mandó a los militares a ocupar los hospitales. Era su respuesta, era siempre mandar al ejército a todos los problemas que tenía. Y es que su economía, pues yo considero que fue buena porque incluso nos habla de que México estaba potencializado casi como primer mundo y que su ayudante de Hacienda, Ortiz Mena, influyó Sí. mucho en eso. Sin embargo, pues la mala distribución, la mala organización del dinero, pues conlleva pues a otras cosas. Y su modelo económico era desarrollo estabilizador. Yo considero que es capitalista. Bueno, devolviéndonos un poquito, cabe mencionar que el dinero que no se les entregó a los médicos fue asignado por entero a la construcción de edificios. Ah, Sí, pues sí, había no me di cuenta. Ajá. a construcción de edificios, incluso Ajá. decía que a herramientas, me A parece. instrumentos. A instrumentos, Ujú. sí, no sé si edificios refiriéndose a edificios hospitalarios y instrumentos Todos pues quirúrgicos y quirúrgicos. todo, instrumentos médicos que iban a ser necesarios, pero de igual manera el dinero de los doctores no llegó pues a sus manos. Quedó congelado. Quedó totalmente. congelado. Uno de los dos puntos fundamentales del desarrollo estabilizador, hablando de economía, es el continuar del equipo que trabajaba con la economía del sexenio anterior, que continuó con Gustavo Díaz Ordaz. Otro de los puntos fue la nacionalización de los bancos extranjeros que laboraban aquí en México para que estuvieran produciendo aquí. Comentando desde el modelo económico, yo digo que es mixto, ya que se encuentra dentro del capitalismo y el socialismo, haciendo una combinación entre estos, y por eso es un modelo económico mixto. Pues sí. ¿Algún otro suceso importante que quieran aclarar? Pues está Bueno, vamos a hablar de un suceso que empezó antes del 68, que fue aquí en el estado de Chihuahua, conocido como Ciudad Madera, que fue el 23 de septiembre de 1965. Esto fue un conflicto entre guerrilleros y el ejército, porque el gobierno quería quitarles los terrenos, las hectáreas a los guerrilleros, y ellos como protesta hicieron un grupo y en eso terminó matando en una matanza. Me parece que en esa huelga incluso se hace presente un profesor, creo que era egresado de una normal, y ese profesor me parece que es el que comienza a hacer los grupos de guerrilleros y pidiendo que se enfrentaran. Pero me parece también que al último se reúnen en lugar de continuar así. Hubo guerra, claro que sí hubo guerra, pero como punto final se podría decir que los líderes se reúnen aquí en Chihuahua y llegan a un cierto acuerdo. Sí, porque los guerrilleros no solamente fueron en México, sino también en Sinaloa, Durango y el estado de Chihuahua, donde ellos combatían los contraponían con sus tierras, y donde terminó todo fue aquí en Ciudad Madera. Sí. Hubo tantos muertos como guerrilleros, como de soldados, y eso es muy reconocido aquí en el estado de Chihuahua. ¿Y todos eran estudiantes? ¿O participaban A los personas que eran también? estudiantes, eran maestros, eran campesinos y eran de la misma ciudad. Sí. ¿Algo que gusten comentar sobre ese movimiento social? ¿Saben cuál fue el nombre del profesor? Creo que se apellidaba Vázquez, ¿no? Algo así. Velázquez o algo así. David Vázquez David Vázquez. fue uno de los fundadores de las asociaciones de los Bueno, campesinos. porque Pero- también se comentaba que él se refugió en la sierra, ¿verdad? Sí, que subió hasta la sierra y creo que ahí fue cuando él empezó a hacer como que los grupitos Pero eso no es en Madera, sino en Guerrero. en Guerrero. En Guerrero. Eso es en Guerrero. No sé si gusten hablar del movimiento de 1965 en la Facultad de Derecho. Creo que eso fue originario en Michoacán. En Michoacán. No, fue en la Ciudad de México, en la UNAM.
En la UNAM. Ahí se comenzó a fraguar, fue como los inicios de los movimientos de los estudiantes en contra de Gustavo Díaz Ordaz, y por lo mismo que comentamos en el de 68, ellos reclamaban que estaban bajo una autoridad demasiado fuerte, querían más expresión, facilidad para expresarse, ya que Libre expresión. libre expresión, Libre ya que el autoritarismo era demasiado, y también reclamaban más apoyo en el hablando educativo. Pero me parece que ese movimiento se extendió hasta Michoacán, ¿no? Porque yo leí algo de que incluso ese estado estuvo involucrado, porque cambiaron al que estaba encargado por otra persona y a partir de ahí, a partir de su, pues sí, de su mandato, de su cargo, fue cuando empezaron a ver los problemas con los alumnos. Sí, este movimiento se extendió hasta Michoacán. Que el movimiento de Michoacán no era cuando los alumnos hicieron huelga por el aumento de De colegiaturas. no, por el aumento del salario, por el aumento de los camiones, o ellos hicieron una protesta también por el aumento. Yo de ese desconozco. Ese fue el movimiento de Michoacán en 1966. El 2 de octubre de 1966. Sí, por ese fue un movimiento ese donde subieron las tarifas de los autobuses y los estudiantes no querían. Incluso hasta el presidente de que estaba ahí de Michoacán llegó a mandar al ejército y mataron a un estudiante. Sí. Incluso un profesor, creo que habían matado. No, pero fue un alumno, o sea, muchos dicen que es alumno, otros dicen que profesor. Un alumno. Exigían la desaparición de poderes en el Estado. Sí. Sí, eso era lo que exigían. Y como tal, pues yo creo que no, haciendo una reflexión de esto, pues yo creo que no había tanto la necesidad de utilizar la violencia de esa manera. Claro que pues al no ser escuchado, pues uno tiene que buscar pues otras puertas para que sean escuchados. Siento que durante su mandato sí surgió mucha violencia. Sí, es que afectó mucho desde su personalidad, o sea, desde la construcción de su personalidad, porque como se le caracterizaba como una persona muy obsesiva compulsiva, pues no daba entrada a las críticas, al diálogo y todo eso, y pues hubo mucha violencia. Era una persona muy cerrada. Muy cerrada. De mano dura. Y otro movimiento, no sé si quieren hablar del ferrocarrilero. De ese ferrocarrileros. Me parece que creo que ahí participa también Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Pero como persona que fue tras de los ferrocarrileros. Pues que el movimiento ese fue de 1958 a 1959 en la Ciudad de México, donde también por lo mismo, donde no les pagaban, donde ellos querían aumento de salario. Como no hubo respuesta, ellos hicieron huelgas, manifestaciones, incluso tomaron hasta los ferrocarrileros. Sí. Y incluso hasta llegaron a matar a, no sé si también uno de ellos. Ahí fue cuando empezó a hacerse la riña más grande. Es que todos los conflictos empiezan por una cosa que es simple, o sea, como no simple, sino como algo que se va en busca, y en lugar de poner los dos la dualidad, como que en lugar de eso deciden atacar. Algo a lo que se le puede poner solución fácil por medio del diálogo. Pero ellos decidían pues irse a ataques. Y yo creo que pues una de las cosas que también pueden dejar como cierta reflexión es que se podría decir que hay que luchar de cierta manera pues por nuestros derechos y así, de buscar de que sea pues de la mejor manera, no todo con violencia. Y pues también fue una de las cosas que dejaron muy marcadas este sexenio de Díaz Ordaz. Yo creo que hubo cosas buenas, hubo cosas malas como buenas, que pues de las cosas buenas pues fueron todos los movimientos y de las muertes que hubo. Y de las buenas yo creo que nomás, desde mi punto de vista, nomás encuentro la estabilización económica, entre comillas, porque pues de igual manera el dinero estaba mal
mal Administrado. distribuido y mal administrado. En el ámbito educativo también hubo un progreso. Sí, porque fue una modernización educativa, o sea, él mejoró. Modernización educativa. De cierta manera sí hizo varios programas, se podría decir, como el programa de la solidaridad. No, Ah, ese No, fue de ese Gortari. fue de salir en Ese fue de Gortari. Gortari. Sí, no, pero sí confundí. hizo muchas cosas, o sea, que Benefició en México. positivas, ajá, en la educación, porque Pero creo sí. la modernizó y creo, no sé si metió hasta la tecnología, creo en la... No generó programas educativos. Sí, pues fue la Sí. modernización educativa. No creo si, no me acuerdo si con él fue la carrera magisterial, algo así. Sí, del de la carrera. profesor, Sí. que era donde los profesores eran evaluados para saber si su capacidad para dar Clases era clases, adaptada. incluso eran actualizados, se podría decir así. Ay, vamos a tener que Sí. quitar esa Se les sometió cursos de actualización No, y de revalidación revalidación. de sus conocimientos para ver qué también estaban. Pues de igual manera también se buscaba que los niños adquirieran conocimientos desde una perspectiva más diferente. También él proponía mucho la ciencia, o sea, aprender desde la ciencia, y que los contenidos fueran pues muy accesibles a ellos. En efecto. Bueno, y yo creo que ya como último punto vamos con nuestra reflexión desde nuestra perspectiva y punto de vista. Ahora, bueno, voy a dar una opinión bastante sincera. Yo me considero hater de Gustavo Díaz Ordaz, ya que a pesar de que hubo una estabilización económica y educativa, estuvo marcada por su autoridad y también en lo económico benefició a quien le convenía. Autoridad demasiada, opresor, así que puedo considerar su mandato como malo a grandes rasgos, aunque con ciertos puntos buenos. Pues ya dijiste el de todos, mijo. Bueno, y como mi reflexión, o todo esto se hubiera evitado si lo hubiera escuchado, si hubiera tenido comunicación, diálogo con los movimientos, no se hubiera llegado para tanto. Y esto sirve, pues, esto lo sirve para todos, que todos debemos de escuchar. Sí. Bueno, yo siento que fue muy violento su mandato, porque pues respecto a lo de la matanza de Tlatelolco, creo que en lugar de dejar una buena imagen durante su mandato, pues se fue con la peor de las imágenes gracias a eso y a todas las injusticias que se cometieron y a la falta de escucha por su parte, porque él ignoraba a la gente que quería dar su opinión, o sea, él solo se centraba en lo que a él le convenía, y creo que eso fue un gran error porque pues se cometieron muchas injusticias. Pues yo de la reflexión que hago fue desde cómo influye pues todo lo psicológico que uno carga, cómo es importante también construir pues una buena mentalidad, una buena personalidad, incluso ser apoyado por tu familia. Yo creo que eso también influyó mucho. Todos los traumas, todos los problemas psicológicos, y pues también como reflexión a ello de que las cosas de manera violenta sí se llegan a un acuerdo, sin embargo, de que se puede evitar la violencia porque se pudo evitar tanta matanza y pues tantas muertes, tantas tragedias, si el presidente hubiera sido abierto a las críticas y a las peticiones que exigían su pueblo. Como tal, también pues veo que no hubo tanta dualidad durante su sexenio, solamente era pues lo que él decía, se hacía lo que él decía y lo que él pensaba, y esto pues también causó mucha incertidumbre en tanto en las instituciones como en la sociedad, en los trabajos. Y pues sí. Él era fan de Porfirio Díaz. Sí, dice que sí era un seguidor como que de Porfirio Díaz, porque también él sí le mandaba silenciar a todo aquel que se ponía en su contra, me parece, porque incluso despidió a varias revistas, silenció a varias personas que estaban en su contra, y pues sí se ¿Quién lo mandó a buscar a él? ¿Quién lo mandó como a investigar que descubrió él? Fue otro que estaba postulado para gobernador, algo así, lo mandaron a buscar.
pero pues desde ese acontecimiento se ve luego la reacción de él, que fue algo agresiva, amenazante, al también a sujetar un arma e ir tras de esa persona. Y lo bueno también que hizo, que fue los Juegos Olímpicos del 68, y cuando Pelé jugó su último mundial en el 70. Arriba Pelé. Que a pesar de que estaba la matanza de Tlatelolco, pues él no paró los Juegos Olímpicos y siguió como si no hubiera Pues pasado nada. eso no le veo, de hecho, no le veo tanto lo bueno, porque incluso se ve como Una cortina. como si lo que hubiera pasado anteriormente no hubiera significado nada para él, a pesar de que hubo tanta muerte por su causa. Y luego empezar los Juegos Olímpicos y todo eso, se me hace como que él no tomó tanta reflexión de lo que pasó. Es como en él usó los Juegos Olímpicos como una coartada para lo que pasó, que a la gente lo olvidara y se enfocara más en los Juegos Olímpicos. E incongruentemente uno de sus lemas de los Juegos Olímpicos era la paz. La paz. Así que... Pues la paz que nunca hubo en su sexenio. Sí, como tal, pues también como mencionan que hubo también cosas buenas, como fue la potencialización de la economía y pues las cosas que aportó hacia la educación, más sin embargo pues rebasan el número de muertes que las cosas buenas que se pudo haber logrado durante fueron su más sexenio. cosas malas que buenas durante su sexenio. Sí. Por mi parte es todo. Y pues como dijo el ciego, ya veremos. Y como me dijo... Como dijo mi compa mudo. Ya veremos, dijo el ciego. Como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Como dijo mi ex, te engañé con tu amiga. Arriba AMLO, yo amo a AMLO. Te amo, AMLO. Es un Bueno. honor estar con Obrador. Arriba el viejito cabeza de algodón. Te amo, Stephen Hawking. Bueno, yo creo que ¿alguien más tiene algo que argumentar? No. Por mi parte sería todo. Ya sería todo. Bueno, por mi parte ya también sería todo. Entonces, este fue el tema del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Espero ya haya sido de su agrado y de su atención. Y muchas gracias.